Muy buenas tardes, mi nombre es Claudio Rojas, yo soy el gerente general de RF Grupo Educativo y esta tarde les voy a estar acompañando en este primer webinar, que es el inicio de varios webinars gratuitos que estaremos dando a docentes, directores y administrativos de centros educativos con el fin de darles a ustedes algunas técnicas y algunos consejos para ir mejorando cada día más el trabajo de ustedes en el aula. Quiero, primero que todo, agradecerles sinceramente por acompañarnos en esta sesión. Y hoy vamos a hablar de un tema que está transformando la educación alrededor del mundo, que son las metodologías activas. Y más allá de ser una tendencia, representa una forma distinta de que entendamos el aprendizaje, colocando al estudiante en el centro del proceso y convirtiéndolo en protagonista de su propia formación. Durante los próximos minutos vamos a descubrir estrategias que pueden implementarse en cualquier aula, sin importar la asignatura o el nivel educativo. A lo largo de esta presentación veremos cómo es posible aumentar la participación, el compromiso y la motivación de los estudiantes mediante actividades significativas. Nuestro objetivo no es únicamente conocer conceptos, sino explorar herramientas prácticas que ustedes pueden llevar a sus clases desde el día siguiente. Al finalizar, espero que cada uno salga con nuevas ideas y con la confianza de que innovar en el aula puede comenzar con pequeños detalles. Y antes de comenzar, vamos a revisar el recorrido que seguiremos en esta presentación. Hemos organizado esta sesión en 7 grandes temas que representan algunas de las metodologías activas más utilizadas actualmente en educación. Iniciaremos con el aprendizaje basado en proyectos. Continuaremos con el aprendizaje basado en retos. Exploraremos el aula invertida, el aprendizaje cooperativo, la gamificación y el pensamiento visible. Finalmente, veremos cómo implementar esas estrategias de manera gradual sin tener que rediseñar completamente el currículo. Observen que el recorrido tiene una lógica progresiva. Empezaremos comprendiendo cómo transformar el rol del estudiante y terminaremos construyendo un plan de acción concreto para llevar estas ideas a la práctica. La intención es que no se queden únicamente con la teoría, sino que visualicen cómo estas metodologías pueden integrarse naturalmente en su realidad educativa. Y antes de hablar de metodologías, debemos responder una pregunta importante. ¿Por qué cambiar nuestra forma de enseñar? Durante muchos años, la educación se centró principalmente en transmitir información. Sin embargo, hoy sabemos que aprender implica mucho más que escuchar o memorizar contenido. La investigación educativa demuestra que las personas aprenden mejor cuando participan activamente, cuando crean, cuando colaboran con otros y cuando resuelven problemas auténticos. Nuestros estudiantes viven en un mundo donde la información está disponible en segundos. Lo verdaderamente valioso ya no es recordar datos, sino saber analizarlos, aplicarlos y utilizarlos para resolver situaciones reales. Las metodologías activas responden precisamente a esa necesidad, desarrollando habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo. Por eso, el objetivo no es abandonar todo lo que hacemos actualmente, sino enriquecer nuestras clases para que el aprendizaje sea más significativo y permanezca en la memoria durante mucho más tiempo. Ahora que comprendemos la necesidad del cambio, definamos qué entendemos por metodologías activas. En términos sencillos, son estrategias de enseñanza en las que el estudiante deja de ser un receptor pasivo de información y se convierte en el protagonista de su aprendizaje. Esto significa
que investiga, experimenta, toma decisiones, construye conocimiento y reflexiona sobre lo que aprende. El papel de docente también cambia, ya que no es únicamente quien transmite contenidos, sino quien diseña experiencias de aprendizaje, plantea desafíos, guía el proceso y acompaña a los estudiantes mientras construyen sus propias respuestas. Esto no disminuye la importancia del maestro o del profesor. Al contrario, exige una planificación mucho más intencional y estratégica. Con esta idea clara, podemos comenzar a explorar algunas de las metodologías activas más utilizadas actualmente, iniciando con una de las más conocidas, el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos, conocido también como ABP, parte de una pregunta o un problema que despierta la curiosidad de los estudiantes. En lugar de estudiar contenidos de forma aislada, los alumnos investigan, colaboran y desarrollan un producto auténtico que demuestra lo aprendido. Observen los 5 elementos que aparecen en la diapositiva. Todo comienza con una pregunta guía que orienta el proyecto. Después se desarrolla un producto auténtico que tiene un propósito real. Durante el proceso, los estudiantes investigan, trabajan colaborativamente y finalmente reflexionan sobre lo aprendido para identificar oportunidades de mejora. Lo importante del ABP no es únicamente el resultado final, sino todo el proceso que viven los estudiantes. Durante ese recorrido desarrollan competencias académicas y habilidades esenciales para la vida, como la planificación, la resolución de problemas, la comunicación y la autonomía. Veamos ahora un ejemplo concreto para comprender cómo funciona el aprendizaje basado en proyectos. Imaginemos que los estudiantes desarrollan una campaña ambiental para su comunidad educativa. Este proyecto permite integrar varias asignaturas alrededor de un mismo objetivo. Desde ciencias, investigan el impacto ambiental, recopilan datos sobre residuos o consumo de recursos y analizan la información obtenida. En español, elaboran los mensajes de la campaña, redactan afiches, guiones o comunicados que persuadan a la comunidad escolar. Finalmente, en tecnología, producen materiales digitales como videos, podcasts o publicaciones para redes sociales que permitan difundir sus propuestas. Lo interesante es que ninguna asignatura pierde protagonismo. Al contrario, todas aportan desde su propia disciplina para resolver un problema común. Ese es precisamente el valor del ABP. Conectar el aprendizaje con situaciones reales que tienen sentido para los estudiantes y que les permiten comprender por qué vale la pena aprender lo que estudian. Mientras que el ABP suele organizarse alrededor de una pregunta guía y culmina en un producto, el aprendizaje basado en retos parte de un problema real que requiere una solución concreta y que genera un impacto positivo en la comunidad. El proceso comienza observando el entorno para identificar necesidades auténticas. A partir de ahí, los estudiantes definen claramente el reto que desean resolver. Posteriormente, diseñan posibles soluciones, las ponen en práctica y finalmente evalúan los resultados obtenidos. Es un ciclo que conecta directamente el aprendizaje con la realidad y desarrolla un fuerte sentido de responsabilidad social. Esta metodología resulta especialmente valiosa porque permite que los estudiantes comprendan que el conocimiento no se queda dentro del aula. Cada contenido aprendido puede convertirse en una herramienta para mejorar su comunidad, resolver problemas cotidianos y generar cambios significativos en su entorno. La siguiente metodología cambia completamente la forma en que aprovechamos el tiempo de clase. El aula invertida propone que la primera exposición a los contenidos ocurra antes de la sesión presencial, mediante videos, lecturas, presentaciones interactivas
o cápsulas educativas que cada estudiante revisa a su propio ritmo. Esto significa que el tiempo en el aula deja de utilizarse principalmente para explicar teoría y pasa a convertirse en un espacio para aplicar conocimientos, resolver dudas, trabajar en equipo, realizar experimentos, debatir ideas y desarrollar proyectos. En otras palabras, el momento más valioso de la interacción entre docente y estudiante se dedica a las actividades que generan mayor aprendizaje. Es importante aclarar que la aula invertida no consiste simplemente en enviar videos como tarea. Requiere una planificación cuidadosa para que el material previo prepare realmente al estudiante y permita que la clase presencial se convierta en un espacio activo de construcción del conocimiento. Con frecuencia escuchamos que los estudiantes trabajan en grupos. Pero trabajar en grupo no siempre significa aprender de manera cooperativa. El aprendizaje cooperativo tiene características muy específicas que lo diferencian del simple trabajo en equipo. En primer lugar, cada integrante asume un rol claramente definido. Además, existe una interdependencia positiva. El éxito individual depende del éxito colectivo. Al mismo tiempo, cada estudiante mantiene una responsabilidad personal sobre las tareas que le corresponden, evitando que unos trabajen mientras que otros simplemente observan. Cuando estas condiciones se cumplen, los estudiantes desarrollan habilidades sociales fundamentales, como la comunicación efectiva, la negociación, el liderazgo, la empatía y la resolución de conflictos. Estas competencias son tan importantes como los contenidos académicos y preparan a los alumnos para desenvolverse exitosamente tanto en la universidad como en el mundo laboral. Llegamos ahora a una de las metodologías que suele despertar mayor interés, la gamificación. Sin embargo, es importante aclarar un concepto que frecuentemente se malinterpreta. Gamificar no significa simplemente repartir puntos, insignias o premios. La verdadera gamificación consiste en utilizar los principios del diseño de juegos y videojuegos para aumentar la motivación y el compromiso con el aprendizaje. Una experiencia gamificada incorpora elementos como una narrativa que da sentido al recorrido del estudiante, objetivos claros, desafíos progresivos, retroalimentación constante y reconocimiento de los logros alcanzados. Todo ello genera una sensación de avance que mantiene el interés durante el proceso de aprendizaje. Cuando está bien diseñada, la gamificación no distrae del aprendizaje. Por el contrario, hace que los estudiantes deseen continuar aprendiendo porque perciben cada actividad como un nuevo reto por superar. El objetivo final sigue siendo el aprendizaje, mientras que las dinámicas del juego actúan como un poderoso motor de motivación. Hasta ahora hemos hablado de metodologías centradas en acción. Sin embargo, también es importante hacer visible aquello que normalmente ocurre únicamente en la mente de los estudiantes. Precisamente ese es el propósito del pensamiento visible. Las rutinas de pensamiento ayudan a que los alumnos expresen cómo observan, analizan, interpretan y construyen conocimiento. La primera rutina, veo, pienso, me pregunto, desarrolla la capacidad de observar cuidadosamente antes de emitir conclusiones. La segunda, antes pensaba, ahora pienso, favorece la reflexión sobre cómo cambian nuestras ideas cuando aprendemos algo nuevo. Finalmente, la rutina titular desafía a los estudiantes a sintetizar el aprendizaje en una sola frase significativa. Estas estrategias requieren muy poco tiempo y pueden incorporarse fácilmente al inicio, durante o al final de cualquier clase. Además de fortalecer el pensamiento crítico, proporcionan al docente una valiosa evidencia del proceso de aprendizaje de sus estudiantes.
Y llegados a este punto, probablemente algunos se estén preguntando, ¿significa esto que debo cambiar completamente mi planificación o abandonar el programa oficial? La respuesta es no. Ese es precisamente uno de los principales mensajes de esta sesión. Las metodologías activas no sustituyen el currículo, lo fortalecen. Los contenidos, los objetivos de aprendizaje y los programas oficiales continúan siendo nuestra guía. Lo que cambia es la manera en que esos contenidos llegan a los estudiantes. En lugar de limitarse a escuchar una explicación, ahora investigan, experimentan, colaboran y aplican lo aprendido en contextos reales. Esta perspectiva resulta especialmente importante porque demuestra que innovar en educación no implica empezar desde cero. Podemos conservar aquello que funciona bien y enriquecer nuestras clases incorporando nuevas estrategias de forma gradual. Precisamente en las siguientes diapositivas veremos ejemplos concretos de cómo hacerlo en diferentes asignaturas y cómo programas como TecnoKids facilitan esta transformación educativa. Después de conocer las principales metodologías activas, surge una pregunta muy común. ¿Cómo se ven en una clase real? La buena noticia es que pueden aplicarse prácticamente en cualquier asignatura. Lo importante no es la materia que impartimos, sino el tipo de experiencia de aprendizaje que diseñamos para nuestros estudiantes. Por ejemplo, en español, los estudiantes pueden desarrollar un podcast donde escriban guiones, practiquen la expresión oral y trabajen en equipos de producción. En ciencias, un reto como medir la huella hídrica de la institución permite integrar investigación, análisis de datos y propuestas de mejora. En estudios sociales, una fotografía histórica puede convertirse en el punto de partida para una rutina de pensamiento visible que estimule la observación y el análisis crítico. En inglés, el aula invertida permite que los estudiantes revisen previamente el vocabulario y las estructuras gramaticales mediante videos cortos, reservando la clase para conversaciones, dramatizaciones y actividades comunicativas. Por su parte, en matemáticas, la gamificación convierte la práctica de ejercicios en una secuencia de misiones y niveles que mantienen la motivación mientras se fortalecen las destrezas. Precisamente para facilitar la implementación de este tipo de estrategias, existen programas diseñados específicamente para apoyar a los docentes. Uno de ellos es TecnoKids, cuya filosofía coincide plenamente con los principios que hemos venido analizando durante esta sesión. TecnoKids no se limita a enseñar tecnología. Cada proyecto está diseñado siguiendo la metodología del aprendizaje basado en proyectos e integra de manera natural competencias STEAM, promoviendo que los estudiantes investiguen, diseñen, creen y presenten productos auténticos mientras desarrollan habilidades digitales y académicas. Además, todos los proyectos mantienen una alineación directa con los contenidos curriculares oficiales de cada nivel educativo. Esto significa que el docente no necesita crear actividades desde cero ni buscar cómo relacionarlas con el programa de estudios, ya que dispone de recursos listos para implementar, acompañados de guías, materiales de evaluación y apoyo pedagógico. El resultado es un entorno donde la tecnología deja de ser un fin en sí misma y se convierte en una herramienta para potenciar el aprendizaje activo, la creatividad y la resolución de problemas. A estas alturas, algunos podrían pensar que incorporar metodologías activas requiere transformar completamente la forma de enseñar de un día para otro. Sin embargo, la experiencia demuestra exactamente lo contrario. Las transformaciones más exitosas comienzan con pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Por eso proponemos un plan de implementación de apenas 4 semanas. Durante la primera semana basta con incorporar una rutina de pensamiento visible durante unos minutos al inicio o al final de la clase. En la segunda semana se puede incorporar una actividad cooperativa con roles claramente definidos. Posteriormente, en la tercera semana, los estudiantes desarrollan un pequeño proyecto de corta duración
que les permita experimentar el aprendizaje basado en proyectos sin una planificación compleja. Finalmente, la cuarta semana se dedica a la reflexión. El docente analiza qué funcionó, qué dificultades aparecieron y qué ajustes pueden realizarse para el siguiente ciclo. Este proceso continuo de mejora genera cambios mucho más sostenibles que intentar transformar todo el sistema de enseñanza de una sola vez. Recordemos que innovar no significa hacer más trabajo, sino hacer que el aprendizaje tenga mayor impacto. Hemos recorrido un camino muy amplio durante esta sesión. Vimos que las metodologías activas buscan convertir al estudiante en protagonista del aprendizaje, fomentar la colaboración, desarrollar el pensamiento crítico y conectar los contenidos con situaciones auténticas. También comprobamos que estas estrategias pueden integrarse al currículo sin sustituirlo y que pueden aplicarse en cualquier asignatura. Pero quizá el mensaje más importante es que el cambio comienza con acciones pequeñas. No es necesario rediseñar todo un curso para comenzar a innovar. Una rutina de pensamiento, una actividad cooperativa, un pequeño reto o un proyecto corto pueden convertirse en el punto de partida para transformar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Como educadores, tenemos la oportunidad de formar personas capaces de aprender durante toda la vida. Cuando ofrecemos experiencias activas, significativas y contextualizadas, no solo enseñamos contenidos, ayudamos a desarrollar ciudadanos más creativos, autónomos y preparados para enfrentar los desafíos del futuro. Quiero agradecerles sinceramente el tiempo que nos han dedicado hoy. Espero que esta sesión les haya permitido descubrir nuevas posibilidades para enriquecer sus clases y sobre todo comprobar que la innovación educativa puede comenzar con pasos sencillos y perfectamente alcanzables. En RF Grupo Educativo creemos que ningún docente ni educador debería recorrer este camino solo. Por eso acompañamos a instituciones educativas y profesores mediante programas de formación, asesoría pedagógica, recursos didácticos y soluciones como TecnoKids que facilitan la incorporación de metodologías activas, tecnología educativa y proyectos STEAM dentro del currículo oficial. Si desean conocer con mayor profundidad nuestros programas, recibir una demostración de TecnoKids, explorar oportunidades de capacitación para su centro educativo o conversar sobre un proyecto específico para su institución, será un gusto atenderles. Pueden acercarse a nosotros o comunicarse mediante nuestro sitio web, correo electrónico o WhatsApp. Muchas gracias por su atención.